Hola, es habitual que Access y Excel interactúen. A fin de cuentas, juntos son más poderosos que por separado. Una situación que se nos presenta habitualmente es la exportación de datos a Excel para su posterior manipulación. Cuando tratamos con volúmenes altos de datos, los procesos se suelen ralentizar. En el destello de hoy os presentamos un método para exportar, Range Copy from Record Set. En el ejemplo que hemos preparado, disponemos de una tabla con 240.000 registros. Tal y como nos indica la referencia de Microsoft sobre esta función, copiar contenido de un objeto record set ADO o DAO en una hoja de Excel, comenzando en la esquina superior izquierda del rango especificado. Incluso hace advertencias de que si el objeto record set contiene campos u objetos OLE, el proceso fallará. Vamos a ver cómo funciona el procedimiento que nos ha preparado Alba. La llamada al procedimiento requiere que pasemos una serie de variables. strSQL es el rango de datos que vamos a exportar a Excel en formato SQL. strFilename es el nombre del fichero de destino que queramos ponerle. Pasos indica el paquete de datos que vamos a exportar cada vez. Después tenemos dos variables opcionales, strSheetName y boshExcel. La primera corresponde al nombre de la hoja y la segunda a las propiedades de Excel, como veremos más adelante. Veamos detalladamente el código. Comienza por la declaración de variables, como era de esperar, comprueba que no existe el fichero que queremos crear si no lo borra, abre el record set que le hemos pasado en la cadena SQL, recupera el total de registros, crea un nuevo objeto de Excel, aplica las propiedades del parámetro que le hemos pasado. Una vez hecho esto, añade un nuevo libro, borra todas las hojas excepto una, crea el objeto hoja, le cambia el nombre, a partir de ahí crea las cabeceras con los nombres de los campos y acto seguido recorre el record set enviando los paquetes de datos según el rango que le hemos marcado en el parámetro pasos. Todas estas líneas que están aquí comentadas corresponden al test que hemos realizado y que luego veremos. Posteriormente ejecuta algunos arreglos como pueda ser como table style, cambia los formatos, autoajusta las columnas, graba el fichero y finalmente cierra todos los objetos y sale. El test que hemos realizado ha sido utilizando una tabla de base de datos de Postgres SQL con 241.360 registros, con una conexión de fibra doméstica. Hemos seleccionado 5 campos, le hemos indicado una ruta y un nombre y hemos ido haciendo pruebas con distintos paquetes. 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 y 30.000 para ver la velocidad y ver cuál sería el óptimo en nuestro caso. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores que influyen en la velocidad, por lo que si lo replicas es posible que los resultados no coincidan. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Vemos que alrededor de los 100 registros por paquete de datos es la cantidad más óptima de las que hemos analizado, por lo que entre 100 y 500 estaría la cantidad óptima. Veamos que por encima de esa cantidad prácticamente no influye el paquete de datos. Bueno, aquí os dejo esta forma de exportar a Excel. ¿Qué forma utilizas tú para exportar grandes cantidades de datos?